América Latina está en un agitado momento social y político. El fondo histórico de nuestras naciones y la formación estructural de la región afectan las disputas políticas que la atraviesan. Conceptos como el Estado, la democracia, la sociedad civil, la memoria, lejos de ser estáticos, están en disputa y siendo redefinidos. En esta mesa vamos a ver aportes muy valiosos sobre estos problemas de nuestra región, como lo son el ascenso de la ultraderecha y los proyectos alternativos a ella en Argentina, el archivo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, los casos de lawfare o guerra judicial en Perú y Ecuador, y el discurso de la guerra contra el narcotráfico en México. Así, empezamos con nuestro primer ponente. Diego Cermenio Sánchez es internacionalista por el Tecnológico de Monterrey. Durante su paso en la licenciatura, realizó un intercambio en la Universidad de Chile y la Universidad de Palermo, lo cual lo acercó a los estudios sobre la ultraderecha posterior a los resultados de la Constituyente de 2022 en Chile y la inestabilidad política en Argentina. Además de eso, fue docente a nivel de preparatoria de la materia de Historia en Monterrey antes de entrar al programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos en UNAM. Muchas gracias, Diego. Adelante. Muchas gracias, Denise. Bueno, buenos días a todas, todos. El día de hoy les voy a presentar el diseño incipiente de mi investigación del proyecto de tesis, el cual preliminarmente de forma oficial se titula Una perspectiva latinoamericana sobre tensiones ante el colapso, caracterización de la disputa entre el gobierno de Javier Milei y movimientos emancipatorios en Argentina. Sin embargo, este sigue todavía en proceso de reformarse, sobre todo con algunos cambios que sufrió mi proyecto al inicio del semestre. Entonces, hoy ya el título que estoy eligiendo para presentarles la investigación en el coloquio es Proyectos en disputa, tiempos de crisis, la ultraderecha global y las alternativas o la construcción de alternativas en Argentina. Siguiente, por favor. Yo creo que antes de empezar a plantearles qué es lo que estoy estudiando, la principal cosa que hay que definir y cómo lo vamos a definir en adelante es qué es la ultraderecha. Cuando hablamos de ultraderecha se habla de derecha radical, se habla de extrema derecha, se habla de ultraderecha en múltiples formas. Yo particularmente voy a utilizar la definición de Cas Mudde, que es un estudioso de extremas derechas en Europa, que específicamente llama a la ultraderecha la derecha que consistentemente se presenta como antisistema, es decir, hostil a la democracia liberal. Eso se puede partir en dos categorías, ya sea la extrema derecha, que es una derecha que no tiene miedo de plano estar en contra del voto, o sea, el sufragio efectivo de las personas, estar en contra de la esencia de la democracia, ahora sí que la voluntad de las mayorías, y están decididos a tomar el poder por formas violentas. El ejemplo más importante y emblemático de estos es obviamente el nazismo en Alemania, Mussolini igual en Italia. Entonces cualquier persona que quiera utilizar el poder, o sea, tomar el poder de esa forma podría ser considerado de extrema derecha. Por otra parte está la derecha radical, que la derecha radical tiene un corte, en palabras del Mudde, más reformista. ¿Por qué? Porque no rechazan el voto. De hecho, llegan al poder por medios electorales, pero a la hora de llegar, varias de las reformas que empiezan a hacer atentan contra varios pilares, por así decirlo, de la democracia liberal. Típicamente los contrapesos en el poder, los derechos de las minorías, el Estado de Derecho. Y no significa que estén exentas. Podemos ver eso perfectamente con el caso de Donald Trump, que pues tal vez ganó la primera elección libremente, democráticamente, y después de perder su segunda elección, pues vimos lo que intentó hacer el 6 de enero del 2021, intentó tomar el poder de forma violenta. Entonces, en un contexto de crisis multidimensional como que estamos atravesando, este tipo de proyecto autoritario y liberal está en ascenso. Lo vemos en Brasil, lo vimos con Bolsonaro, lo vemos en Europa, que en Francia, en Italia. Ahorita el contexto más fuerte que tenemos en Latinoamérica sería Argentina, sería Ecuador. Y es por eso que es importante revisar esta ultraderecha global no como cosas separadas que están ocurriendo. De hecho, ya han habido investigadores como Ariel Goldstein que ya están hablando de una familia de derechas. Estamos hablando de que por más diferentes que sean entre ellas y por más distintos que sean sus proyectos, sí hay cosas que las unen. Y es importante notarlas de esta forma. No solamente está pasando esto, las derechas y las izquierdas tradicionales no solamente no han podido encontrar formas de responder a este tipo de estas ultraderechas, se les han sumado en algunos casos. Lo podemos ver en el caso de Macron en Francia. Entonces se recalca la importancia de estudiar cómo hoy se construyen propuestas que puedan mediar con la irrupción de estos actores. Entonces mi pregunta de investigación es cómo se construye una alternativa a este fenómeno.
¿Cuáles son las innovaciones políticas, las nuevas formas de hacer política que se necesitan para competir con la ultraderecha, en Argentina específicamente? Entonces, Argentina es mi caso de estudio. Específicamente estoy abordando dos actores interesantes. Uno es Ciudad Futura, que es un partido político local de la ciudad de Rosario, y la segunda es Argentina Humana, que es una organización de escala nacional que tiene presencia en política electoral, por medio de partidos políticos como el Frente Patria Grande, participación en la coalición Juntos por el Cambio, no, perdón, Todos por Todos, o sea, el Frente de Todos, una disculpa, en las últimas elecciones. Y también tienen presencia territorial mediante otros colectivos como el Movimiento de Trabajadores Excluidos de Argentina. ¿Por qué elegí específicamente estos casos? Ya lo elaboraré más adelante, pero lo que sí quiero dejar muy en claro es que el marco teórico del que estoy abordando esto es un enfoque bastante gramsciano, por así decirlo. O sea, si bien podemos hablar de teoría social crítica latinoamericana, esto sigue siendo muy amplio, entonces quiero que específicamente nos centremos en las ideas de Antonio Gramsci, de que vamos a estar disputando el Estado, no solamente al gobierno, me refiero a todo el campo de batalla que es sociedad política, sociedad civil, para poder atender entonces la problemática que tenemos aquí. La siguiente, por favor. Les voy a presentar una conceptualización rápida, porque como estamos viendo cómo se lucha contra el proyecto político de la ultraderecha global en Argentina, primero hay que entender qué es un proyecto político. Si vamos desde una idea de Gramsci, la cultura y la política son indisolubles. Lo decía el mismo Gramsci, si vamos a hacer algún tipo de socialismo, el socialismo va a ser cultura o no va a ser. Entonces, no podemos separar jamás estas cuestiones de los medios de comunicación, cómo la educación entra, cómo los valores, intereses, creencias, representaciones del mundo entran en nuestro quehacer político. Y específicamente yo me estoy moviendo con una definición de tres autores latinoamericanos, uno siendo Aldo Panfichi, que tengo entendido que es peruano, o no, sí, Panfichi creo que es argentino, es peruano, no me acuerdo ahorita, me disculpa, es peruano, Olvera siendo mexicano y Evelina de Niro, que es brasileña. Ellos específicamente tratan esta definición cuando empieza el calderonato. Entonces empiezan a hacer una presentación de todos los proyectos en disputa por sociedades políticas y sociedades civiles a nivel latinoamericano. Y yo lo operacionalicé de esta forma. Me interesa analizar entonces de Ciudad Futura y de Argentina Humana estos atributos específicos de sus proyectos políticos. Me interesa ver cuál es la forma en la que se están organizando, porque serán partido político en Rosario, pero esto no empezó como un partido político, empezó como un movimiento social. Y no solamente hacen el quehacer de una lucha político-electoral, hacen proyectos educativos, hacen proyectos productivos, están haciendo cosas que no se hacen típicamente en partidos políticos en América Latina. Lo mismo con Argentina Humana, tiene otro tipo de estructura. La otra cosa que me interesa es la dimensión discursiva. ¿Qué narrativas están empleando para fortalecer su proyecto político? Y la parte práctica. ¿Cuáles son las acciones políticas que están tomando en ese sentido? La siguiente, por favor. ¿Por qué elegí estos casos? Específicamente elegí estos casos, uno, debido a mi cercanía con estos mismos casos de estudio. Cuando estuve en los intercambios que mencionó Denis al inicio de esta mesa, yo tuve, la verdad, el privilegio de conocer a las personas en Rosario, inclusive ya conocí a militantes de Argentina Humana, inclusive en la maestría, y eso me permite acercarme. Entonces, esta es una cosa que no podía negar al empezar esta investigación. Específicamente agarré dos casos, es un enfoque más weberiano, por así decirlo, porque me interesa más sacarle todo el jugo, la cantidad, la calidad analítica de estos casos para presentarlo en la tesis, y me interesa mucho el tema de las escalas. Si bien Rosario es una ciudad que para tal vez los tamaños de México no es tan grande, creo que tiene 1,5 millones de personas de población, es la segunda ciudad más importante de Argentina en términos de población. Entonces sigue siendo una ciudad muy importante, y aunque es un enfoque muy local, Ciudad Futura últimamente ya empezó a expandirse a una presencia más provincial, específicamente en la provincia de Santa Fe. Y Argentina Humana tiene también trabajo nacional, pero tiene colaboraciones con muchos colectivos a nivel local también. Entonces vamos a poder analizar entonces si estos proyectos pueden hacerse a nivel local o si pueden hacer a nivel nacional, y ver entonces pros y contras de ese tipo de enfoques. La siguiente, por favor. Mis objetivos casi son los siguientes. Mi objetivo general es analizar las aportaciones de estos dos colectivos
al proceso de construcción alternativa al proyecto político de la ultraderecha global en Argentina. Porque si yo me fuera específicamente con Milei, creo que pues al final no queremos pensar que habría un segundo término de Milei, pero pues al final hay que prepararnos para lo que sea. Pero Milei no es solamente un caso argentino. Milei está utilizando cosas que ha utilizado Donald Trump, que ha utilizado Bolsonaro, que ha utilizado Netanyahu, que han utilizado todas estas figuras. Hay algo a nivel global, todas estas representaciones del mundo que están entrando a nuestros propios contextos. Cómo se tropicalizan, sería interesante de revisarlo, pero a mí específicamente me interesa el proyecto de la ultraderecha global. Mi objetivo específico número uno entonces sería, pues, ¿qué es este proyecto político de la ultraderecha global? Sería el estado del arte, sería revisar diferentes cosas ahí. El segundo objetivo específico es explicar este proceso de construcción de alternativas, que ahorita lo vamos a entender mejor cuando veamos el índice preliminar. Y por último, analizar las aportaciones específicamente orientadas contra la extrema derecha. Digo específicamente orientadas porque ninguno de estos dos colectivos nació para enfrentar a Milei. Llevan mínimo unos 10 a 15 años cada uno trabajando por sus propias trincheras con diversas evoluciones. Entonces hay que ver qué están haciendo en esta coyuntura actual, ahora que ya se cumplió un año de la victoria de Milei, lamentablemente. La siguiente, por favor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si ya vemos el índice preliminar que tengo, yo estoy separando cada capítulo para responder cada objetivo específico que tengo, uno por cada uno. El primer capítulo se trata del marco metodológico, conceptual con el que estoy trabajando. Voy a explicar el enfoque neogramsciano, explicaré qué es el estado integral o el estado ampliado, que nos ayuda a entender que no solamente estamos analizando una sociedad civil monolítica, positiva, democrática, no, es una sociedad civil donde confluyen múltiples intereses, hay una heterogeneidad importante en la sociedad civil. También es importante recalcar por qué esta sociedad civil no se puede divorciar del Estado. Por más autonomistas y por más, entre otros enfoques que puedan tener, al final lo que están haciendo puede afectar la forma en la que la sociedad política pueda responder o quiera responder a una problemática. Entonces, al final, todos estamos dentro del mismo campo de lucha, que es el Estado. No necesitamos ser un servidor público electo, no tenemos que ser un burócrata, no tenemos que militar en un partido político, pero al final todos estamos en el Estado. Y obviamente hacer un estado del arte de la ultraderecha. Me estoy imaginando hacerlo en 3 niveles, a nivel global, a nivel latinoamericano y a nivel argentino, porque la ultraderecha no la introdujo Milei, ya existía ultraderecha en Argentina, pues prácticamente desde las épocas de Sarmiento ya habían personas que estaban cuestionándole el decadente liberalismo y estaban empezando a preocuparse con el ascenso del socialismo ya hacia el siglo XX. La segunda parte va a ser un análisis histórico de la crisis orgánica del Estado argentino a partir del 2001. Y no es al azar que estoy eligiendo el 2001, la crisis que explota en Argentina a partir de su default contra el FMI es importantísimo y digno de estudiarse porque marca un nuevo momento en el sistema político argentino. Lo que sí hay que analizar entonces no solamente el ascenso de Milei, por qué Milei va a poder crecer desde el 2001 cuando empieza un ya que se vayan todos y hasta que llegan en el 2023, sino también cómo la respuesta original del peronismo a esto, que fue pues kirchnerismo, pues viene también de un momento en el que Menem gana unas elecciones cuando todos le habían dicho que se vayan todos. Entonces, algo estaba pasando aquí, no es que la gente se puso completamente en contra del neoliberalismo, o sea, no hay una posición directa al neoliberalismo, hay otra cosa sucediendo, y cómo esta hegemonía de los Kirchner empieza a decaer en los últimos años, al punto que nos dieron no solamente Macri, sino ahora Milei, que es una versión recargada en ese sentido. Y además, quiero recoger así también el recorrido histórico de nuestros casos de estudio. El método específico que voy a utilizar son entrevistas a dirigentes y militantes. Para analizar la trayectoria e historia de estos colectivos voy a utilizar una sistematización de experiencias y se me acaba de ocurrir específicamente para ver la acción social racional de los grupos, voy a hacer focus groups con los militantes para ver cómo lo están viendo ellos. Y por último, el último capítulo serán los casos de estudio. Analizar las aportaciones por casos de estudio y empezar a revisar cómo se están enfocando, cómo se están reorganizando para enfrentar a la ultraderecha. Pues veremos qué sale en todo este proceso. Y cabe mencionar, y creo que ya lo mencioné, que ninguna de esas organizaciones nació para esta tarea. Entonces, ver cómo los mismos procesos y las mismas coyunturas, las crisis nos cambian, nos permiten y nos abren la apertura de tratar de salir de esta situación o inclusive de cambiarnos a nosotros mismos. Al final nos marcan.
ahora sí que voy a ser muy latinoamericanista, pero citando a René Zavaleta, podemos tener momentos constitutivos, y esto es súper interesante para revisar con este tipo de organizaciones y ver cómo eso podría afectar la forma en la que hacen alianzas, el tipo de proyecto que proponen y las acciones que nos quieran proponer. De aquí yo quiero sacar posibles inferencias que se puedan ver a nivel latinoamericano. Es importantísimo, yo creo que para México esto, porque al día de hoy todavía no hay partido de ultraderecha en México. Yo personalmente siento que no tarda en aparecer y hay que estar poniendo la atención, sobre todo con el envalentonamiento de estos proyectos debido a la victoria de Trump. La victoria de Trump va a cambiar radicalmente esto para nosotros y nos es muy importante estar al pendiente al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Creo que es evidente la relevancia en este momento histórico de darnos estas discusiones.